entendimos que somos salvos por Cristo porque esa es la puerta, pero también la palabra es la que nos lleva a conocer a Cristo. Sin la palabra no conociéramos a Cristo. Entonces, por eso es que puede salvar nuestras almas, porque es la que nos lleva. La palabra desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla del plan de salvación de Cristo. La palabra es Cristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por Pues eso, sigamos. ¿Cómo es, varón? Perdón. no, por eso quería añadir algo. Por eso es que en Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El versículo más claro de que Jesucristo es la palabra y Jesucristo es Dios es ese. Juan 1:1. Para que discuta que Jesucristo no es Dios. Ese es el versículo más claro de la palabra. Yo creo que busquemos ahora Juan 3:17. Hoy vamos a leer palabra de Dios, que estamos tan necesitados de ella. Como dice el salmista, cuán dulce la palabra de Dios. Es como miel a mi paladar. Juan 3:17. Amén. Amén. Pues dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Verdad que sí? Sí. Todo el que cree en Jesucristo será salvo. Y el que hace la voluntad de Dios. Pero ¿qué dice? El que en él cree no es condenado, dice 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Señores, habemos muchas personas que dicen creer en Dios, dicen vivir para Dios supuestamente, pero no aceptan a Jesucristo. Lo mencionan por mencionarlo. No, no es así. Busquemos Lucas 17:33, pegadito ahí mismo. Lucas está antes de este Juan. O si quieren buscarlo al lado del Éxodo, pues, varón, no se ría, varón. Varón. Lucas 17:33. Varón, no es fácil. ¿Me dejan saber? Amén. 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 Todo aquel que procure salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda, la salvará. Gloria a Dios. ¿Cómo es que dice? Léala en conjunto. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Ahora yo quiero preguntarle y que me respondan. No quiero que se quede nadie callado. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Quiere que lo llame por nombre o deciden ustedes hacerlo? Maestro, pero usted no está fácil. No, porque es para que aprendamos. Dígale, varón. Repítale el verso, varón, ¿dónde es que está? San Lucas, oye, con San le puse, San Lucas 17:33. Lo tenemos ya, iglesia. Amén. Díganme, ¿qué ustedes creen que dice ese versículo? Todos versículos se ligan de lo mismo. ¿Viene el rapto de la iglesia o podemos morir?
Dígame. Cuando no muere. Esto va a Bueno, incluir... Ajá. yo entiendo que dice todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. El que la pierda por seguir a Cristo, el que pierda la vida por seguir a Cristo la salvará porque será salvo. Ujú. Pero ¿en qué sentido debe perder la vida? Muriendo al pecado, ¿no será? Muriendo en pecado. Ajá. ¿Qué tienen que decir? Tía, Daniel, ¿qué tienen que decir? Mariani, ven, ayúdame en eso. Usted va para allá, suegra, también, deje tranquila. En esta pregunta que Es simplemente que usted entienda, aquí nadie es sabio. Sabio es Dios. Dígame. Para eso el que procura salvar su vida, la perderá y todo el que la pierde. Cuando uno renuncia al pecado, sí, tú sabes, siguiendo haciendo la voluntad de Dios y renunciando a... Mami y yo tenemos un debate aquí. Mire, No me digas entre nosotras. usted tiene que decir algo, siervo. Morir a la carne. Okay. Y usted, siervo, tiene que decir algo. la palabra, Dios le bendiga a mis hermanos, muy buenas noches. Amén. A mí me da a entender eso que dice aquí, dice, todo aquel que procure salvar su vida, la perderá, y todo aquel que la pierda, la salvará. Cuando estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a ser obediente, a seguir buscando de Él, a llevar la regla, lo que nos dice la palabra aquí, entiendo, porque dice la palabra que morir en Cristo es ganancia, es lo que puedo entender. Según Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, amén. Él estimaba todo lo que él hubiese tenido y desechó como basura. Sí, porque esto es un pasaje, disculpa que Ajá. interrumpa un poquito del tema, Uh-huh. que habla de la vida, a veces hasta de la comodidad que uno tiene o lleva, que a veces hay que perder todo eso cuando citamos lo que Pablo dijo, yo he tenido todo, me he visto con hambre, me he visto sin ropa, me he visto con frío. Entonces, esa vida de comodidad o de cierta cosa, a veces hay que perderla o hay que dejarla o morir a ella para ganar la vida eterna. Exacto, todo es relativo. Uh-huh. Porque si ustedes ven que tenemos que nacer de nuevo, estamos hablando de lo que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que morir a este mundo y a los deseos para poder seguir a Cristo. Pero los afanes de este mundo no nos permiten. Mire, estamos en el siglo XXI, a finales, Cristo viene, y todavía se nos hace difícil entender cualquier versículo de la Biblia. ¿Por qué? Porque no le prestamos atención, no leemos por leerla. Recuérdense que Dios conoce nuestro corazón. Con esto lo que quiero es llevarlo a aconsejarlo. O sea, no a reprender, a darle una reprensión, no, sino que analicemos qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Le estamos dedicando el tiempo que Dios necesita? No tenemos que pasar un día entero. Todo el mundo hace sus cosas, pero sí que tengamos un tiempo devocional con Dios. Un tiempo de que Dios tú puedas venir a la palabra y decir, y tú, si tú no encuentras algo, buscar ayuda, pedir ayuda a él mismo en oración. Pero sí que empecemos a entender la palabra, porque no podemos seguir siendo ignorantes en este mundo que está con tantos problemas. Cada día va a ser peor y Dios está probando a su pueblo. Entonces, si no estamos preparados, ¿con qué se defendió Cristo cuando Satanás, el diablo, lo atacó?
cuando estaban los 40 días de ayuno, ¿con qué se defendió Cristo? Con la palabra. Con la palabra de Dios. Entonces, si no tenemos la palabra en la mano, ¿cómo nos vamos a defender de este mundo? ¿Cómo nos vamos a defender de los dardos de Satanás? Dice la palabra que en la armadura que tenemos que ponernos cada cristiano, la espada del Espíritu Santo es la palabra. Si no tenemos con qué responder, no nos vamos a defender, porque si esa es nuestra espada. Sigamos. Mientras estemos pensando que hacemos cosas buenas, que somos buenos y no reconozcamos nuestros caminos que son malos, iremos creyendo que somos salvos por cosas externas y en fin será echado en el infierno. Ese será nuestro fin. Como dice Lucas, todo aquel que procure salvar su vida por obras, por iniciativa propia, porque anda piadosamente, creyendo que Dios tendrá lástima de él o misericordia, la perderá, ya que solo el que pierda su vida, entregue su mente y anhele y su anhelo de este mundo y lo entregue al Hijo de Dios, podrá ser salvo. Está más que claro el versículo que leímos. El que quiera salvar su vida, su alma, tiene que perderla para ponerla y para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestra santificación? Por medio de Cristo y el Espíritu Santo. No podemos ser cristianos con vidas perfectas y riquezas con el solo hecho de ser hijo de Dios. Al contrario, vemos aquí en este versículo que tenemos que sufrir como sufrió Dios mismo en esta tierra para poder llevar el testimonio y la fe a otros y agradar a nuestro Dios y por ende a nuestra nueva naturaleza. Porque si hemos nacido de nuevo, tenemos que agradar a esa naturaleza que tenemos. Ya nuestros deseos no son los mismos. Los afanes diarios de esta vida estarán ahí toda la vida. Oiga, usted hace un oficio hoy, mañana tiene que volverlo a hacer. Usted trabaja hoy, mañana tiene que volver a trabajar. Todo es monótono. Todo es monótono. Lo que debemos hacer en eso que hacemos es organizarnos y dedicarle tiempo de calidad al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos creer que porque digamos que somos cristianos y leemos la Biblia pasar por la mañana, cierra la puerta, Emary, y oramos. No podemos creer que con eso vamos a ser salvos. No, así no. Busquemos a Mateo 10, por favor, del 34 al 39. ¿Mateo qué? Mateo 10, del 34 al 39. Amén. Amén. Alguien cerraba la puerta. Entonces, amén. Amén. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disección al hombre con su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahí está más claro todavía.
Señores, nada en este mundo, ni esposa, ni hijo, ni trabajo, ni nada puede estar por encima de Jesucristo en nuestra vida. Y eso no quiere decir que tenemos que desechar el mundo y no hacer nada, no, porque la Biblia tiene su orden. Pero en el corazón, lo que debes tú tener temor, así como tú tienes, te da el hambre, así como tú tienes temor para echar para adelante y hacer la cosa y querer progresar, pues ese mismo temor o más grande tienes que tenerlo tú por la palabra de Dios. Porque nos estamos quedando, lamentablemente, yo me incluyo, nos estamos quedando cortos. Tenemos que aferrarnos a la palabra, que es la que puede salvar nuestra alma, porque en ella está la verdad. La única verdad absoluta que hay en este mundo, sobre todas las cosas, se llama la palabra de Dios, que es la Biblia. Esa debe ser nuestra fe, nada más. ¿Se dan cuenta? No lo digo yo, son palabras de Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, Dios mismo. Ahora, por favor, búsquenme a Juan 12, 24, 26. Yo quiero que ustedes vayan entendiendo, ¿verdad que sí? La importancia de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Juan 12. Juan 12, 24, 26. Amén. Yo quiero que ustedes vean cuál es la realidad, la necesidad que tenemos. Amén. Dice, son palabras de Jesucristo también. Dice, de cierto os digo. Cuando Cristo dice de cierto os dice, es que todo es verdad, pero esto es una verdad sobre toda. Os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo con ese versículo, cuando lo estaba estudiando, y hoy también me engranojo. Me engranojo. ¿Qué dice ahí? Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. El grano de trigo somos nosotros. Si no nacemos de nuevo, si no morimos a este yo y ponemos a Cristo, a Dios sobre todas las cosas y nos dejamos manejar por el Espíritu Santo, vamos a morir eternamente. Pero si nosotros, como dice aquí, morimos, pues vamos a llevar mucho fruto en el Espíritu. El que me ama su vida, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El mundo le llama muchas veces a los cristianos mediocres. El mundo le llama muchas veces a los cristianos quedados. Muchas veces nos llaman de toda manera. Pero sin embargo, lo que conocemos la verdad, la gloria y la honra para Dios, somos nosotros por la Biblia que nos la ha revelado. El mundo entero, si no es de Dios, es de Satanás y está perdido. Yo no tengo que llevarme de un hombre. No tenemos que llevarnos de un hombre, tenemos que llevarnos de la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Están entendiendo? Sí. Yo no quiero que esto sea una prédica. Yo quiero que nosotros aprendamos y notemos la necesidad que tenemos de reconocer lo que estamos haciendo en nuestra vida.
porque el tiempo se agota. Y si en verdad hemos nacido de nuevo, pues revisémonos y démosle a Dios lo que Él merece. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos de Dios. Y a pesar de eso, tenemos que vivir. Wow, es tremendo. Gloria a Dios. Está más que claro, queridos amigos y hermanos. No juguemos a ser cristianos. Arrepintámonos de lo que estamos haciendo y comencemos por primera vez a conocer y seguir la voluntad de nuestro Dios, que nos mostró su inmenso amor por medio de la cruz y su resurrección para salvación, como dice en Juan 3:16. Yo creo que eso no hay que buscarlo, ese versículo. ¿Ustedes se saben a Juan 3:16? Amén. Ese es el versículo más mencionado. Amén. Por tanto, amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Ese es el amor que Dios nos regala a nosotros. Nosotros no tenemos que esperar más nada de Dios. Dios nos ha dado todo por medio de Cristo. ¿Qué estamos esperando para darle nuestra vida como debe de ser a Cristo? ¿Seremos mejores que los apóstoles que le cortaron la cabeza, que fueron desechados? No, no somos mejores. Ellos tuvieron el privilegio de ver a Jesucristo, vivir con Jesucristo. Nosotros tenemos el privilegio de tener una palabra de Dios completa, sellada, y tener la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra. Cristo viene. Quiero que quede claro entre nosotros hoy, si el rapto fuera hoy, ¿quiénes se irían? Cuestiónese esa pregunta. No quiero que me contesten a mí. Contéstela usted mismo en su mente y en su corazón. Contéstese. Si el rapto fuera hoy, si Cristo viniera hoy a buscar su iglesia, ¿usted se iría con Cristo? Si usted muriera hoy, que puede suceder también, ¿usted se iría con Cristo o se iría al infierno? Esto no es un juego. Yo quiero que todos nos veamos en el cielo. Hay otra pregunta que debo hacerles. ¿Quiénes creen que Cristo puede salvarnos y perdonarnos todo, pero todos los pecados de los seres humanos? Cristo con su sangre perdona todo, pero absolutamente todos nuestros pecados. No hay pecado humano que el Cordero Inmolado no pueda perdonar. ¿Quién lo cree? ¿Ustedes creen que Jesucristo puede perdonarnos todos los pecados? Amén. ¿Dónde está mi celular? Amén. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Le voy a decir algo. Usted ve, con la palabra me están contestando, así es. Cristo, con su sangre preciosa, perdona todos los pecados del ser humano, todos. Pero Dios, hay uno que no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, así como tía dijo. ¿Ustedes saben cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Nosotros hablamos una vez eso. ¿Ustedes recuerdan cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Recuerdan? ¿Eh? No. Busquen a Mateo 12, 30, 37. Un poquito más adelante, donde estábamos. Mateo 12. 30 al 37.
Amén. Ahí mismo lo estábamos, ¿verdad? Dice. Mateo, ¿qué? 12. Mateo 12, 30, 37. ¿Lo tienen ya? Amén. Amén. Vamos a leerlo entonces. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijese alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Cualquiera que hable mal contra Cristo, le será perdonado si se arrepiente. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por la palabra seremos condenados y por la palabra podemos ser justificados. Por la palabra que salga de nuestra boca, ¿verdad que sí? Aquí yo quiero leer un poco de esto. Aquí les traigo un pequeño comentario sobre Mateo 12, de 30 y 37, hasta el 30 y 37, que nos habla del pecado imperdonable. Luego tenemos que conocerlo, ya que seremos arrebatados, que ya que podemos morir en cualquier momento, tenemos que poder saber cuál es el pecado que Dios no perdonará. Que Dios no perdonará. Esperen, me están diciendo que se va a acabar esta otra vez. En 10 minutos. Que no perdonará. Wow. Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí los fariseos, como la gente mundana de hoy, siempre buscaban qué criticar. En lugar de regocijarse por la curación del hombre, acusaron a Cristo de estar en alianza con Satanás. Cristo destacó que su argumento no era lógico, pues ¿qué significaría que Satanás estaba luchando contra sí mismo? ¿Qué significa que tú luches contra ti mismo? No tiene ciencia, tú te vas a destruir. No es lógico. Aún los judíos incrédulos podían echar fuera demonios. Lo vemos en el versículo 27 de este mismo capítulo. ¿Que quería eso decir que estaban también en alianza con Satanás? El argumento final de Cristo lo vemos en el versículo 29. Es que él nunca podía echar fuera los demonios a menos que venciera ante su líder Satanás, lo cual hizo en el capítulo 4. Esto llevó al terrible argumento respecto al pecado imperdonable. Tenga estas cosas presentes cuando usted considere el pecado imperdonable. Cuando Cristo venció a Satanás, lo hizo en la cruz. Primero, es un pecado del corazón, no de los labios. Lo vemos en el versículo 34 y 35. La palabra de
de los labios son evidencia de la condición del corazón, y las palabras perversas indican un corazón perverso. ¿Cuántos de nosotros, señores, no hablamos sin saber muchas veces? ¿Cuántos de nosotros no blasfemamos sin saber, sin querer darnos cuenta o haciéndonos lo que no nos damos cuenta? Señor, ten misericordia de nosotros. Lo que habla la boca es lo que tú tienes en el corazón. Un árbol malo da fruto malo y un árbol bueno da frutos buenos. Vemos el veo, el número 2. Es un pecado cometido a la luz de la gran evidencia. Estos hombres vieron los milagros de Cristo y todavía endurecían su corazón en contra de él. ¿Cuántos conocen lo grande que es Dios, su palabra y sus mandamientos, a Cristo y su plan de salvación, y prefieren seguir en sus vidas sin permitir que Jesucristo y el Espíritu Santo entren en sus corazones? Porque valoran más lo que tienen en la mano o lo que puedan obtener algún día incierto que soltar y tomar la decisión de seguir a Cristo. Pero recordemos que por esto serán juzgados, y Dios no puede hacer nada con un corazón que no le permita arreglarlo por voluntad propia. Si tú no te arrepientes, Dios no puede entrar a tu corazón. Dios no puede respetar su palabra. Dios es un Dios de orden, un Dios de pacto, un Dios justo. Dios respeta el libre albedrío que tiene cada ser humano. Tú decides obedecer o no obedecer a Dios. Tú decides aceptar a Cristo o no aceptarlo. Tú decides blasfemar contra el Espíritu Santo o no blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso está en nosotros. Le voy a dar un poquito rápido porque me van a sacar. Entonces yo quiero que volvamos otra vez de una vez para orar. Si es un pecado de incredulidad voluntaria, persistente y de rechazo final a Jesucristo. El adulterio no es imperdonable. Lo podemos ver en Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Ni tampoco lo es el homicidio. Cristo perdona el homicidio porque él perdonó a David, al rey David. Pero cuando una persona persiste en rechazar a Cristo, a rechazar la gracia de Dios hoy en día, y llega al lugar donde su corazón está tan encallecido, tan endurecido por el pecado, que no se preocupa por su destino eterno, sin importar lo que pasará en la otra vida o en la eternidad. Está demasiado ocupado de este lado del mundo para poder creer que hay algo mejor después, pero es demasiado tarde para esa persona. Jesús estaba predicando aquí el mensaje de Juan el Bautista, que lo vemos en el capítulo 3, versículo 7, del mismo Mateo. Este llamó a los fariseos generación de víboras, porque eran hijos de la antigua serpiente, que es el diablo. Veas en el capítulo 23, 33. Tenían cierta forma de piedad, pero no conocían a Dios. Como Satanás, eran imitadores de la verdad, de la verdadera piedad. Lo vemos en la segunda carta a los Corintios 11, de versículo 13 hasta el 15. En palabras más claras y entendibles, el pecado imperdonable es rechazar la gracia de Dios, es rechazar la salvación de Jesucristo, porque vemos que no levantamos en la mañana, respiramos porque Dios lo permite, pasamos el día completo sanos porque así Dios lo ha permitido, como así también permite tantas cosas que lleguen a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos rechazar eso? Cristo no puede perdonar, ni el Espíritu Santo puede entrar en alguien que lo rechaza por eso, o alguien que hable mal. Lo que quiere decir con esto es que la palabra de los hombres, cuando hablo, no hablo solamente de hombre o de hombre, sino de mujer también. Jesús sanó a un endemoniado, le sacó los demonios.
Pero los fariseos lo culparon y dijeron que fue con el poder de Satanás que él lo hizo. Con el mismo poder que le sacó. Los demonios son de Satanás. Él se lo sacó al hombre y los fariseos dijeron que fue con el mismo poder que lo entró ahí, que lo sacó. Eso no tiene ciencia. Pero ¿a qué nos lleva eso a analizar? Eso es incredulidad. Ellos prefieren creer algo más difícil, algo todavía menos irreal, menos lógico, que creer en Dios, que creer que Dios te va a salvar. Hay mucha gente que yo le escucho y yo le predico y ellos lo que dicen es, no, yo me voy a morir, yo de ahí no voy para parte. No, no es así. No es así. O tú le hablas y dicen, no, porque mi mamá y mi abuela desde antes me criaron con ese conocimiento y no, tú sabes, no quieren entender. Bueno, yo creo que el tema lo podemos dejar hasta aquí. Yo lo que creo que está más que claro cuál es el pecado, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Rechazar con nuestros hechos la gracia de Dios. Muchos decimos que somos cristianos y con nuestra vida hacemos lo contrario. Se va a caer, me van a sacar casi mente. En menos de un minuto queda. Eso lo vamos a resolver. Éntrense otra vez para que oremos y terminemos. Ok. Pero vamos a esperar que se caiga. Señores, esto es algo serio. Emanuel, pero esto es nuevo porque antes no lo hacía. Ellos saben que lo están usando ahora. Ahora hay que pagarlo. Todo es así en esta tierra. Solamente un Dios poderoso nos regala una salvación eterna gratis. Y la gente no lo cree. Y no lo cree entonces. Esto no es un relajo. Señores, esto tiene que ponernos a pensar a nosotros. Por eso es que la gente le huye a la palabra de Dios. Porque no dice la verdad. A los suyos vino, mas a los suyos no les recibieron. Así es. Yo espero que esto no se quede aquí, que esto sea, que esta palabra nos haga analizar esta noche. Amén. Y podamos ser transformados por el Espíritu Santo. Todavía más. Todavía más. Me dice que era menos de un minuto. Vamos a ver, hace rato ahí. Ustedes se conectan de una vez para que oremos y despidamos. Bueno, me está por sacar. Bueno, si no me saca mejor. Pues empecemos a orar. Si empezamos.